Inge tiene apagado su audio. Dije. Ya. Les decía que estos son los elementos más importantes del vector, módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Que siempre que vemos el vector medido en sentido antihorario desde el eje X hasta donde va el vector, este ángulo se llama la dirección. El módulo desde donde empieza hasta donde termina, y que podemos ponerle como un puntito por aquí, puntito de aquí donde empieza y donde termina, ¿ya? Listo, entonces tenemos módulo, dirección y sentido. La distancia, si es medido a una escala, es lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Ese es el módulo. El sentido nos da la flechita o la saeta. Listo. Y si nosotros queremos representar un vector, por ejemplo, el vector M, esto representa el vector M. Pero si yo quiero representar su módulo, lo hago de esta manera, el módulo del vector M, que también es equivalente simplemente a poner la letra M. Esto nos dice el módulo. O también, por ejemplo, una vez en cálculos decimos el unitario, el módulo del unitario del vector A. Es lo mismo que simplemente, si queremos calcular el módulo U de A, también nos da el módulo. Por ejemplo, si yo tengo un vector B y le quiero calcular su módulo, esto es lo mismo que decir B, también nos da el módulo. Ya. Entonces tenemos módulo, dirección y sentido. Listo. Ahora, vamos a llevarlo a este vector al plano. Ahora sí, al plano cartesiano. Y nosotros en el plano cartesiano tenemos muchísimos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un punto. Aquí tenemos otro punto. Por aquí tenemos otro punto. Y por aquí, ¿no es cierto? Tenemos otro punto. Aquí. ¿Sí? Vamos a llamarlos a estos el punto, bueno, cualquier punto. Entonces, ¿cómo queda establecido un vector? Un vector puede quedar establecido desde aquí a acá, este punto. Un vector también queda desde aquí a acá. ¿Sí? Desde el origen acá, esto también es un vector. Y esto es un vector. Sí, ya en el plano, esto es el plano de coordenadas X, Y. El origen. Entonces podemos ponerles nombres a estos vectores. A este vector le podemos llamar el vector M, el vector T, el vector F, el vector B, ¿ya? Pero estos vectores ahí están en el plano. Nosotros necesitamos estudiarlos más minuciosamente. Necesitamos ver que ese punto tiene coordenadas. Entonces aquí vamos a hacer uso de las coordenadas. Sí, por ejemplo, ya nosotros trayendo un vector nuevamente al plano. Voy a suponer que este punto es el que quiero analizar. Entonces tengo mi vector de esta manera. Vamos a llamarle el vector A. Entonces este vector tiene coordenadas en el plano. Es decir, se descompone en el plano. Entonces esta sería su componente rectangular AX, que es una componente vectorial. Y también si lo proyectamos hacia el eje Y, nos da esta otra componente. Esta es la componente en el eje Y. Y lógicamente tiene una dirección θ. Entonces miren, este vector se descompone en el plano. Y si nosotros queremos otro punto, por ejemplo, este vector de acá, asimismo se descompone en el eje Y, vamos a llamarlo el vector V. Y esta componente de acá se llama
la componente en X. Y lógicamente hacia el plano, hacia el eje Y también tiene la componente en Y. Y ahora sí, el ángulo va a ser este, el ángulo de este vector. Teta. Sí, este fue del primer vector, del vector A, este es del vector U. Entonces, como se pueden dar cuenta, un vector lo podemos descomponer en el plano. Sí, en el plano X y en el plano, perdón, en el plano, en el eje de coordenadas X y en el eje de coordenadas Y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, una pregunta. En el último que nos acaba de indicar, Sí. los grados a medir siempre se toma del eje X, X. ¿cierto? ¿Hasta dónde va Ajá, el vector? pero la distancia no influye en nada. O sea, solo usted nos ilustró para que nos demos cuenta, ¿cierto? Claro. Porque No, ahorita todavía no estoy descomponiendo. Ya, ahorita voy a dar un ya. título que se llama Descomposición de un vector en el plano. Ahí sí ya les entro con ecuaciones matemáticas, con fórmulas. Ahorita solo les estoy ilustrando cómo puede estar un vector. Sí, es como aquí les ilustré en los 4 planos, mira. Este vector M, pueden estar en cualquiera de los 4 planos. Acá ya les descompuse, dije, este puede descomponerse así, así, asado. Ahorita sí ya voy a dar una descomposición de un vector en el plano. Oh, listo, entonces vamos nosotros ahora sí, vamos,